Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día domingo que hemos decidido dedicar a temas internacionales, a examinar algunos países, especialmente los que tengan relación con nosotros, aunque ahora prácticamente todo el mundo tiene relación con todo el mundo. Eh, no sé, algún día quizás voy a cambiar otra vez el formato del día domingo, pero por el momento es eso. Y después de darle muchas vueltas al asunto de qué país latinoamericano podía decir algunas cosas, seguramente absolutamente incompletas, por supuesto, y con errores de seguro, eh, me decidí por Perú, en parte por una cuestión más o menos puntual. Me he enterado que en este momento en Perú están iniciándose o por iniciarse, van a avanzar ya de hecho, 15 megaproyectos de gran envergadura. Por eso son megaproyectos. Por ejemplo, les menciono uno que creo que toqué a la pasada hace unas semanas en un programa, a propósito de otra cosa, pero lo toqué a propósito de la penetración china en América Latina. El gran puerto de Chancay, un puerto enorme que va a costar, la inversión es de 3.000 millones de dólares, ahí hay capitales chinos, que va a ser el puerto para recibir carga o enviar carga a Asia más grande de Sudamérica, mucho más grande que cualquier puerto nuestro, que no son ninguna gran cosa por lo demás. Un enorme puerto, pero no es el único, están remodelando, también ampliando, mejorando los puertos que ya existen. Fuera de eso hay otros proyectos gigantes donde hay capitales franceses, van a ampliar las líneas del metro que tienen en Lima, 15 proyectos grandes de regadío, etc. Y esto me hizo pensar en lo que éramos nosotros también hace unos años atrás, cuando el país estaba en la onda de las concesiones y se generaron tantas mejoras en las vías camineras en Chile, que son notorias en la ciudad, en Santiago, pero en todo el país. Cuando se creó ese enorme contenedor de gas, no me acuerdo cómo se llaman estas cosas, en Quinteros, fue una iniciativa del Lago, la cual muchos hicieron broma, pero fue una cosa muy visionaria. ¿Cuántas grandes obras nos hicieron? El metro se amplió muchísimo en ese momento, en esos años. Estoy hablando de los años 90, estoy hablando de los primeros 10 años del siglo XXI. Grandes obras, grandes proyectos, grandes ideas. Estábamos pensando en grande, teníamos aspiraciones grandes de llegar a ser el primer país de América Latina a nivel de un país del primer mundo, como Portugal o España, pensábamos en cuanto al PGB, etc. Todo eso se acabó. Ahora es Perú el que está en esa postura. Y no deja de ser interesante porque Perú es un país muy interesante, entre otras cosas porque siempre a lo largo de toda la historia, por razones que vamos a ver, creo yo, en unos momentos más, estaba siempre como yendo un poquitito a la cola de Chile en lo que constituye, en lo que corresponde a evolución política, a proyectos, a muchas cosas, no mucho detrás, un poquitito. Y eso era el caso en los años 90, no solamente Perú, sino que otros países nos miraban con envidia, o con admiración, o con curiosidad, por último, porque el país, cómo se estaba desarrollando, cómo estaba creciendo, cómo se estaba diferenciando del resto de América Latina. Pero esa historia se acabó de un paraguaso, volvimos a lo de siempre, llegó una generación que no le gusta todo eso, que la interpreta, toda esa modernidad y ese crecimiento lo interpreta como algo, un subproducto un poco perverso del modelo neoliberal. Y bueno, ustedes ya conocen el lenguaje de los Boric, de los Carmona, de toda esa gente. En Perú están en otra postura. En Perú están, yo no sé, me imagino que más o menos como era Chile en los años 90, a principios del 2000. En esa onda yo diría, de optimismo nacional, a pesar de las disputas y de los problemas políticos que han tenido en abundancia, pero aquí se reflejan las cosas en la economía de manera muy clara. O sea, cuando tenemos un país que tiene 15, repito, megaproyectos, pero de gran calado, megaproyectos, estamos hablando de un país entonces que simplemente ya claramente suplantó a Chile en esto de ir en la carrera hacia
el pleno desarrollo. No, ya no nos alcanzó y nos está dejando atrás Perú, y no lo digo con rabia, con molestia, para nada en absoluto. Me parece bien que todos los países crezcan hacia un nivel de civilización y modernidad propio del primer mundo. ¿Por qué me habría de molestar quién es el primero y quién es el segundo? Es una pena que nosotros nos quedamos atrás, que nosotros nos frenamos, y que todo eso no solamente nos frenamos por temas, digamos, de una mala administración puntual, de una gestión equivocada de tal o cual presidente, tal o cual gobierno, sino que envuelto en una ideología que pretende ir más lejos en este camino hacia atrás, porque eso es lo que es una reversión, un retroceso. Y Perú está en otra. Y Perú ha sido un país con no pocas dificultades para emprender este camino. La historia de Perú es muy interesante además porque es un ejemplo bastante notorio, notable, de lo que un historiador británico, Simon Chama, llamaba y tituló uno de sus libros así: The Embarrassment of Riches, el problema, la incomodidad, la molestia, las dificultades que trae la riqueza. Aquí estoy leyendo este libro que una vez les mostré sobre cómo se cableó los primeros cables transoceánicos para el telégrafo, pero ahora lo que les quiero contar es una cosa más sencilla. Usted no necesita un cable transoceánico para vivir y cambiar su modo de vida en Lomas de Millaray, un lugar precioso en la región de los lagos, con las parcelas que se venden, todas tienen agua, electricidad, fibra óptica, y llegar a instalarse ahí, o sea, construir lo que quiere construir, y usted va a cambiar su modo de vida. A 5 minutos de la comuna de Los Muermos para comprar esas cervezas heladitas, y a media hora del aeropuerto de Puerto Montt. ¿Qué más se puede pedir? Se me estaba olvidando, amigos, recordarles Fastmark, la empresa chilena de transporte de carga de Estados Unidos a Chile a personas y a empresas. Lo hace muy bien, muy rápido, con mucha diligencia. Y no se olviden que en marzo, el 21, por aquí lo tengo el papelito, hay en marzo, el 21, hay un seminario en el Hotel Radisson en Puerto Varas, donde les van a contar a los que asistan acerca de qué lugares son los mejores para traer lo que usted necesita para su empresa o su comercio, y muchas cosas más. Y ahora sigo leyendo. kmmillas.cl, el sitio donde le compran las millas que usted ha acumulado por sus vuelos y que no le sirven a usted de nada si no va a viajar muy pronto, porque en cualquier momento las empresas las borran y usted se queda sin nada. Si no las va a usar pronto, vaya a kmmillas.cl y véndalas, las compran a buen precio. Esta es una de las muchas tonteritas que me gusta tener en mi escritorio, este caballito y este otro caballito. Por eso el desorden, pues, estimado amigo. Así es que, ¿qué puedo hacer? Yo debiera ponerme en manos de Kame ERP, que es un software con inteligencia artificial que ordena, que hace funcionar eficientemente las empresas. En la parte contable, financiera, logística, bodegaje, movimiento, todo, sin dormirse, sin siesta, sin licencias médicas. Kame ERP. Póngase en contacto con kame.cl y cambie el funcionamiento, no de sus caballos, sino que de su empresa. Aquí tengo ¿cómo se llaman estos animales? Canguro. Un canguro. Se supone que saca punta por aquí, pero nunca he podido sacar punta, pero no importa. Ahí está. Ya. No, voy a tener que contratar a alguien que me ordene. Pero antes de hacer eso, les quiero contar del arquitecto Diego Sándor. Es un arquitecto súper talentoso que vive en la región de los lagos y que está disponible, cuando está disponible, para diseñar y construir su casa con un esquema, con una belleza, con una originalidad que ustedes han estado viendo todo el año en fotografías como las que están ahora a mi derecha, supongo. Y además se mete en la construcción para que todo quede como debe ser. Fuera de construir, remodela. Si usted tiene una casa que quiere agregarle o quitarle algo, cambiar alguna cosa, o cambiar mucho, póngase en contacto en los teléfonos, en las direcciones que aparecen, son direcciones mail, me parece. Póngase en contacto con Diego Sándor. Él vive en la región de los lagos. Esto es para la gente del sur solamente. Porque en la época colonial, Perú, que en ese entonces no se llamaba Perú, o le decían Perú, pero no era el país que es ahora, era una colonia. Era el virreinato, era un virreinato. Era una de las joyas de la corona española. El virreinato del Perú era un lugar
repleto de riqueza, de progreso, de civilización, al lado del cual nosotros, Chile, una lamentable capitanía general nada más, éramos unos pililos. Sí, esa es la verdad, nos llamaban los rotos. La expresión rotos tiene un origen, entre paréntesis, precisamente en la historia de principios de estas colonias, del Virreinato del Perú, la Capitanía General, cuando los españoles que llegaban a hacerse en la América, lo único que querían era quedarse y prosperar y crecer política, militarmente y económicamente en Perú, donde estaba la riqueza. Y los derrotados, los que sufrían una rota, como se decía entonces, o sea, los derrotados eran los rotos, los rompidos, digamos así, eran los que se venían a Chile, porque no tenían espacio. Es el caso de nuestros grandes conquistadores, de nuestro, que sé yo, de Diego de Almagro, de Francisco de Pizarro, eran personajes que no tenían ningún interés en Chile. En este sur, donde no había nada, se hacían ilusiones, pero tenían la sospecha que no había nada, o en todo caso donde había claramente mucho oro, plata, riqueza y posibilidades de crecer, era en Perú, en el virreinato. Antes de continuar con esta historia, que es súper interesante, porque mal que mal Perú es un país con el cual hemos tenido toda clase de relaciones, algunas incluso han terminado en guerra, lamentablemente, pero eso es una historia ya antigua, que vamos a pasar por ella brevemente. Bueno, la historia propiamente tal de Perú, no sé si a ustedes les pueda parecer de su interés, pero no olvidemos algunas cosas básicas. En esa zona, lo que ahora es Perú, lo que fue el virreinato, existía una de las dos culturas, o una de las tres culturas o civilizaciones más importantes que se han desarrollado en América, y no solamente Sudamérica, sino que Centroamérica y Norteamérica. La cultura, los incas, que todos sabemos quiénes son los incas, o quiénes fueron los incas, que fue el pueblo originario no sé si tan originario porque hubo otros antes. Uno nunca sabe quién fue el originario, si es que existe eso en realidad. Fueron los que tuvieron que encararse con los españoles y fueron derrotados, como fueron derrotados todos los pueblos nativos de América ante los españoles, que traían una tecnología militar muy superior. Pero antes de los incas hubo otras culturas. Algunas de ellas se remontan a 3 milenios antes de Cristo, estimados amigos. Cultura importante, mientras nuestros pueblos originarios propios andaban hacían los saltos entre las matas, se desarrollaba en Perú una tremenda cultura, una tras otra, desde el año 3000 y tanto antes de Cristo. Los incas fueron el último avatar. Habían habido otras civilizaciones, otras formaciones culturales previas. Y la civilización inca, cuya expresión que todos conocemos es Machu Picchu, es 1000 veces superior a todo lo que se produjo acá en el sur de Chile, los araucanos, que estaban en otra etapa muy inferior de desarrollo cultural y social, estaban en la etapa de lo que se llama el salvajismo. El salvajismo es una etapa donde no hay agricultura propiamente tal, donde se vive de la caza, de la pesca, donde las tecnologías son muy primitivas. Esa es la realidad. Nada se puede comparar con lo que era Machu Picchu, una cosa extraordinaria. Y Machu Picchu es solo un ejemplo de muchas otras restos arqueológicos que quedan de las culturas que se desarrollaron en Perú y que desarrollaron los incas. Y llegaron estos patipelados españoles, unos brutos, muchos, la mayoría de ellos probablemente analfabetos, pero con armas de acero, con arcabuces, y se apoderaron y convirtieron en colonia y eventualmente en virreinato a Perú. Y ese pueblo orgulloso que había desarrollado una civilización quedó subordinado. Todos conocemos la historia de Atahualpa, conocemos la historia de ese inca que fue asesinado después que los llenó de oro los españoles. El oro y la plata eran muy abundantes. Y por esa razón, repito, los españoles que llegaban a América pretendían hacerse la América, de ahí viene la expresión en Perú, otros en México, pero esa es otra historia. Ahí estaba el oro, ahí estaba la plata. Y sobre esa base de ese oro y esa plata, surge el virreinato y surge todo el desarrollo cultural que permite el sustento económico. Cuando no hay sustento económico no hay cultura, esa es la verdad, todo se desploma. Piensen ustedes que la primera universidad de toda la América española, se fundó en Lima. La Universidad de San Marcos, que por supuesto existe todavía. La primera del Nuevo Mundo, como llamaban ellos a América. El Nuevo Mundo. La independencia
En Perú fue un poco más tardía que en Argentina o que en Chile, precisamente por eso, porque ahí estaba el núcleo de la riqueza, o de gran parte de la riqueza que era mandada a España, la otra se quedaba ahí, estaba ahí más concentrada los recursos de España para mantener sus colonias, por lo tanto fue la cosa más complicada. En 1821 entonces se declara la independencia, hubo una batalla, la famosa batalla de Ayacucho, donde 3 años más tarde, donde finalmente quedó finiquitado el asunto. Es un poco lo que pasó en Chile después de nuestra declaración de independencia, hubo una reconquista y finalmente el asunto terminó con la batalla de Maipú en 1818, me parece. Poco después hubo esta famosa expedición, la expedición libertadora del Perú, que se llamó, que fue un asunto americano. No hablemos en ese momento de Perú, de Chile, Argentina. No habían estas diferencias que se formaron con el tiempo. Las identidades nacionales, como muchas cosas, no es algo que exista de un principio, sino que es un producto de un desarrollo. En esa época eran americanos, todos buscando la liberación, la independencia de España. Así que cuando se habla de la expedición libertadora, no fue una expedición de Argentina y Chile para liberar Perú, fue una expedición de americanos que vivían en esta zona para ir a ayudar a liberarse a los americanos que vivían en aquella otra. Eso es todo, hay que verlo de esa manera. No como una cosa nacionalista y menos todavía chauvinista. Sería absolutamente anacrónico. Bueno, y ahí empieza la historia propiamente tal de Perú como tal, como república. Y no es una historia muy distinta a la historia del resto de los países latinoamericanos, no es tan distinta, es distinta, pero tiene muchas cosas en común. El caudillismo militar, que también lo vivimos parcialmente en Chile, los enfrentamientos entre, porque no eran países todavía que tuviesen un sentimiento de unidad nacional, pues eso se toma tiempo. Los chilenos o los peruanos que vivían en nuestros países en 1830, por decir algo, no se sentían peruanos unos y chilenos los otros. Eso es una cosa que se desarrolla con el tiempo, con las generaciones, o con eventos que lo abarcan a toda la comunidad que vive en cierto lugar. Entonces, hubo muchos parecidos y hubo muchas difereces. Por este distinto origen, Perú había sido una de las joyas de la corona de las colonias españolas en América, con una pureza casi el 100%. Y este chiquitito de oro son valiosos. Es lo que usted podría comprar en compreoro.com para tener valores reales. El oro y la plata son valores reales, son metales preciosos, por lo tanto es una excelente defensa financiera. Usted no tiene que estar pensando en qué pasó con mis títulos de la deuda pública de Nigeria o qué sé yo. Esto es valor real, así que si usted tiene, pongamos, el 10, el 15% ya sea de sus ahorros, de su fortuna, o lo que sea, en oro y plata, usted está asegurado, estimado amigo. Compreoro.com, ahí los va a encontrar. Bueno, esta cuestión también la tengo que ordenar uno de estos días, ¿no es cierto? Pero yo soy muy procrastinator de repente. Pero voy a ponerme en contacto con gente que sabe ordenar y ver las cosas. Los servicios logísticos de ingeniería, no sé si se las capi para esto, pero para los que son super capi es para investigar qué es lo que está funcionando mal en la logística de su empresa. Qué es lo que no está al 100% y usted está perdiendo plata como país en guerra. Póngase en contacto con ellos, van a encontrar la parte mala, van a ofrecerle un modelo mucho mejor, le van a buscar gente para que lo haga. ¿Ok? Ok. En mi lista de relectura yo no sé si releer este libro que es rarísimo, pero en una de esas. Pero lo que les quiero recordar es el método EVE. Eso es lo que les quiero recordar. Si usted tiene imperfecciones que no ha podido eliminar bajando de peso, al contrario, se han hecho más notorias, tiene que tomar el curso del método EVE, que es un método que trajeron de Corea del Sur. Hay 2 locales donde se da, hay unos especiales aparatos y una serie de cosas para eliminar esas estrías, para eliminar esa celulitis. Hay un local en Vitacura, hay otro en Concón y se comunican entre sí. Usted puede partir en uno y seguir en el otro, volver al primero y así sucesivamente. Ni un problema. Método EVE. Usted que tiene pretensiones físicas, método EVE. Eso es un secreto, son mis computadores de ajedrez que son verdaderas joyas, son piezas de museo, juegan ajedrez todavía, de vez en cuando les gano, de vez en cuando me sacan la cresta, pero todo esto no sé por qué se lo estoy contando cuando en realidad lo que tengo que contarle es de Entrena Inglés. Entrena Inglés es una academia de inglés manejada por profesores de inglés, o sea, gente que realmente sabe, las hacen online, ahí usted está solito, se concentra, va a aprender.
la conversación. No solo hablar y decir, I want a hot dog, sino que entender lo que le dice la gorda que atiende el negocio y le dice, y usted no entiende nada. Bueno, va a entender porque va a dominar la conversación, que es lo que interesa. Hay un curso en verano ahora para que aproveche los tiempos idos, perdidos y aburridos en aprender inglés. Además se va a entretener siguiendo el curso. Ya. Bueno, estos son algunos de los libros que me han llegado de Edisur que les he mostrado y ya se han ido acumulando y esto va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y entonces, Edisur, amigos, en Compañía 1025, una librería que corresponde a la editorial Edisur, donde ustedes van a encontrar títulos como estos. Aquí hay unos libros muy bonitos de ciudades antiguas con fotografías fantásticas. Como están por acá debajo, ya no los muestro, debiera hacerlo. Bueno, hay muchas riquezas que están esperándolo en Compañía 1025. Así que, ¿qué está esperando para darse una vuelta? Pues acuérdense que uno puede leer. Y es mucho más entretenido leer que ver cualquier idiotez en la televisión, se lo aseguro. Edisur, Compañía 1025. El siglo XX está repleto después de lo mismo. Emergieron por momentos repúblicas, luego venían golpes de Estado. En eso hay una diferencia con Chile. Acá no hubo tantos golpes de Estado, o sea, prácticamente fuera del año 73, no hubo realmente golpes de Estado antes. Hubo manifestaciones, hubo ruidos de sable, hubo muchos revoltijos políticos en los años 30, sobre todo después del derrumbe de las bolsas mundiales del año 29, el crash. Pero el hecho es que con distintas modalidades la inestabilidad política peruana no era tan distinta a la inestabilidad política argentina, a la inestabilidad política chilena, a la inestabilidad política de todo el mundo, en zonas donde recién se estaban constituyendo los estados, donde habían grandes diferencias entre una zona geográfica y otra dentro de cada país. Eso, en el caso de Argentina, que vimos el domingo pasado, que costó tanto que eso llegara a constituirse como una república, y fue una república federal, a fin de cuentas, no una república unitaria. Todo tomó tiempo y siempre un poquito con rezago, un poco por así decirlo, en esta evolución con respecto a nuestro país, que por razones al revés de la de Perú, por razones de pobreza, porque este fue un país siempre pobre, la capitanía era pobre, la colonia era pobre, la colonia que llamamos ahora Chile era pobre. Estaba además en perpetua guerra con los mapuches, con los araucanos. La pacificación terminó en los años 1860-70 o más, si no me equivoco. O sea, en cambio en Perú no se encontraron con eso una vez que derrotaron a los incas, que era una sociedad organizada. Por lo tanto, es mucho más fácil derrotar y pacificar un país que ya tiene una sociedad bien desarrollada. Entonces usted derrota al Estado central y la población queda, digamos, subordinada a usted. En el caso de Chile no había ese Estado central araucano, sino que era una multitud de tribus. Es mucho más difícil derrotarlo. Usted derrota a un grupo por acá, pero aparece otro por allá. En cambio, en Perú no tuvieron ese problema. Hubo sí una revuelta en algún momento indígena importante, pero eso fue un evento nada más. Entonces, en Chile era posible ir un poquitito más rápido en materias de desarrollo político, del desarrollo del Estado, porque además de que había que estar en perpetua lucha con los araucanos y eso significaba tener una fuerza militar, un Estado más o menos en forma. Bueno, muchos factores hicieron estas diferencias, pero no eran tan grandes. En algún momento, lamentablemente, ocurrió la Guerra del Pacífico, antes lo de la Confederación, pero eso es otra historia. Y eso generó en Perú, como es natural, porque ellos fueron derrotados, un fastidio, un resentimiento que para muchos peruanos dura hasta el día de hoy. Yo no digo que todos los peruanos, pero es un elemento que está presente. Eso es inevitable. Y fueron derrotados no porque nosotros los chilenos fuéramos mejores soldados. Los soldados de todos los países son más o menos iguales en valor o en cobardía. Todo depende de la organización, de la logística, del Estado que está detrás de ese ejército. Y resulta que en la guerra del 79 el Estado peruano estaba, digamos, hecho tira. No estaba en absoluto tan organizado como era el Estado chileno. Entonces eso se reflejó en la organización del ejército peruano, que además fue abandonado a poco andar por sus aliados bolivianos, que después de la batalla del campo de la Alianza se mandaron cambiar a Bolivia y dejaron a los peruanos colgados a la brocha. Y se batieron con mucho valor, pero como digo, estaban en inferioridad de condiciones logísticas, tecnológicas incluso,
Eh, Ustedes, si no me creen, lean la historia de la guerra del Pacífico por los grandes historiadores chilenos que hicieron la historia de eso. Y aparece ahí la mayor organización del ejército chileno, el armamento uniforme, o sea, todos tenían los mismos rifles Comblain. En Perú los regimientos de repente tenían como a 10 modelos distintos y llegaba la munición equivocada. Bueno, ese fue el despelote que produjo el resultado que conocemos, que lamentablemente hasta el día de hoy ha sido una llaga que no ha terminado de cicatrizar, a pesar de que ha transcurrido más de un siglo. Ya vamos para el siglo y medio, más o menos. Pero en fin, dejemos eso. Nos acercan muchas cosas con Perú, nos acercan muchas más cosas con Perú de las que nos acercan con otros países. Y no solo porque seamos vecinos. Pero volviendo a su historia. En algún momento, también un poquito con retraso a nosotros, porque su historia iba, por así decirlo, con unos pasos por detrás, llegaron a establecer lo que nosotros habíamos establecido y que ahora estamos desarmando, el modelo neoliberal, y Perú empezó a crecer. Tuvo un problema grave con la famosa guerrilla de Sendero Luminoso. Ese problema no lo hemos tenido en Chile a ese nivel. Tenemos un problema con la CAM, pero no llegó al extremo, no ha llegado al extremo, podría llegar el día de mañana con este gobierno, cualquier cosa. No llegó al extremo de Sendero Luminoso, que eso sí ya era verdaderamente un ejército que en guerra a full, no con 2 o 3 carabineros emboscados como hacen los héroes de la CAM, sino que con el ejército peruano. Finalmente fueron destruidos, por lo menos por un tiempo, no sé si ahora están resurgiendo, un poco parece. Y todas esas cosas, otro obstáculo que tuvo Perú en esta marcha, pero, y ese es el punto que quiero hacer, amigos, que hice al principio, no solamente nos alcanzaron, sino que ya están pasando a Chile, de frentón. Un país que tiene en carpeta, o ya iniciándose, 15 super mega proyectos, mientras Chile no tiene ninguno. No hay ningún megaproyecto en Chile. Cuando más hay anuncios, eso sí, en cantidades industriales, anuncios de que tal o cual cosa, anuncios valóricos, que el Ministerio de la Seguridad, que el feminismo, que las relaciones color turquesa, pero grandes obras físicas, grandes obras de vialidad, no. Grandes obras como ese puerto de Chancay que va a dejar convertido en, no sé, en caleta de pescadores a nuestro Valparaíso y San Antonio. Esa es la realidad. Eso, nada. No hay nada en carpeta. Nada. Y cuando llega a aparecer una idea de un proyecto, al poco rato se descarta. ¿Se acuerdan ustedes que hace unos meses, o el año pasado, se estuvo hablando por un momento del tren, un viejo proyecto que una y otra vez emerge, el tren rápido Santiago-Valparaíso? Bueno, ya descartaron el asunto con el cual cacarearon en este gobierno muchísimo. Que el tren, que los trenes, que lindos los trenes. Bueno, pero el problema es que estos no son los trenes de cuerda de la niñez, que además ya no creo que ni los fabrican. Entonces se echó abajo ese proyecto. ¿Qué pasó con los embalses que se iban a construir, que fueron proyectados en el gobierno de Piñera? Nunca más se supo. Creo que los descartaron porque según el señor Boric, en su gran inteligencia, dijo que como llovía poco, ¿para qué queríamos embalses? El argumento más increíble que he escuchado en mi vida. No hay. Díganme ustedes qué gran obra que capture la imaginación y que traiga grandes inversiones, qué gran obra hay en Chile que se compare con estos 15 megaproyectos. Cero. Las grandes obras que pueden llegar a ver son proyectos privados, no del Estado chileno, sino que en la minería, porque llega una empresa minera a aumentar la explotación de los minerales, pero eso no tiene nada que ver con las iniciativas del Estado chileno. Miren lo que ha pasado con el litio. Todavía estamos en veremos con eso, literalmente. Esto ya debiera hace rato haber habido una gran super empresa muriendo miles de millones de dólares y produciendo litio y produciendo tremendos impuestos. Ahí estamos. Mesas de trabajo, discusiones, se discuten las concesiones, qué se va a llevar un pedacito de acá. No se ha hecho nada a la altura de la urgencia que requiere un producto como el litio, que va a llegar un momento, y no falta tanto, para que pierda completamente su valor, porque se están desarrollando baterías alternativas que usan otros elementos no litio. Bueno, es una historia realmente interesante la de Perú. Es un país que vale la pena visitar, sobre todo a los amigos de la gastronomía, porque la verdad es que la comida peruana es infinitamente superior a la nuestra. Nosotros tenemos un par de cosas entretenidas,
qué sé yo, el pastel de choclo, pero creo que lo inventaron en Perú, no estoy seguro. Pero pongamos que no. El pastel de choclo, la cazuela, un par de huevas más. Pero en Perú sí que se come rico y la prueba es que nunca dejan de estar bastante llenos los restaurantes peruanos que afortunadamente hay en abundancia en Santiago. No sé cuántos habrán cerrado después de, con los últimos 2 años entre COVID y Boric, digamos, cuántas empresas. Qué nombre más raro, Urantiaco, ¿no es cierto? Yo todavía aquí estoy medio como... Pero da lo mismo el nombre. Es el nombre de una compañía, de una empresa con muy talentosos creadores de software especializados en crear software para procesar datos de grandes empresas y corporaciones. Los datos son siempre distintos. No es lo mismo tener, qué sé yo, una empresa que vende papa a una empresa cuyos datos son los nombres y los datos de personas. En fin, un software a la medida es mucho mejor que un software cualquiera que usted trata de adaptar. Ellos crean eso, crean diseños gráficos para los sitios web, instalan el Moodle, que es la conexión entre una empresa y sus clientes, por ejemplo, o sus alumnos online, que no es llegar y llevar, todo con Urantiacos, amigos, son gente talentosa, urantiacos.cl. El día en que estoy grabando esto hay como una sensación térmica de 36 grados, así que es muy adecuado que les hable de airmagic-chile.com, que es una empresa de climatización europea que se instaló en Chile, pero no para mí, para las fábricas, talleres fabriles donde hay máquinas que producen calor, gente que se acumula, produce calor, y resulta que hay un límite legal del calor máximo que puede haber en un taller. Y si usted lo sobrepasa, de repente llegan los inspectores y la multa es la caballa, es grande, amigos. Fuera de eso, los accidentes laborales y el mal clima que produce la incomodidad física tiene efectos de una manera o de otra. Así que póngase ya en contacto con airmagic-chile.com y resuelva el problema. Tienen equipos de última generación que ahorran entre un 70 y 80% de energía. ¿Qué tal? Amigos, yo todavía no he matado a nadie, aunque tengo una lista muy grande de gente que me gustaría matar, pero el día que lo haga voy a estar cometiendo un delito que es contemplado en el Código Penal y voy a tener que ponerme en manos de abogado. Y en ese momento voy a hacer lo que usted debería hacer si está en una situación complicada. Me voy a contactar con González y compañía, de los 2 y 3 mejores bufetes penalistas de Chile. Como lo han comprobado, ganando casos súper importantes. Algunos han salido en la televisión. Así que ya sabe, ojo, si mata a su suegra, ahí inmediatamente llame por teléfono a González y compañía. Continúo con Salinas y Ojeda, el bufete de abogados dedicado a temas civiles, que tienen una larga experiencia, se han especializado y tienen una muy buena tasa de éxitos legales. No se deponga en manos de cualquier abogado que le recomendó el carnicero de la esquina. Póngase en manos de Salinas y Ojeda. Pero, en fin, el tema aquí central quizás sea el siguiente, ¿eh? Que la suerte de los países, estimado amigo, yo alguna vez les mostré un libro sobre eso. La pobreza o la riqueza de las naciones depende de las instituciones que se dé. Si son instituciones que incentivan el esfuerzo privado, la inversión, los emprendimientos, ese país va a enriquecerse, tarde o temprano. Si se crean instituciones que miran con sospecha la inversión, que miran con sospecha la actividad privada, que en lo único que piensan es en impuestos y en redistribuir una riqueza que cada vez se achica más, entonces esos países se empobrecen. Las instituciones. Y a pesar de sus desórdenes políticos, a pesar de las situaciones que han pasado en Perú, que incluso han tenido algún expresidente se suicidó, otro fue a dar a Fujimori a la cárcel, otro, digamos, lo echaron porque quiso dar una especie de golpe de Estado para la risa el año pasado, y ahora gobierna una persona nombrada por el Congreso, doña Dina Boluarte, una señora muy distinguida y muy habilosa. A pesar de todos esos desórdenes, eso ha sido en la superficie. En el fondo, Perú sigue firme con el modelo neoliberal que se implantó hace unos años, y ahí está el resultado y el fruto: 15 super mega proyectos que van a hacer del Perú, aunque solo fuera por uno de esos megaproyectos, que es el puerto de Chancay, un país 3 veces, 10 veces más próspero de lo que es ahora y muy por encima de nosotros, que nos hemos ido rezagando, que nos hemos ido estancando, y no sé qué posibilidades va a traernos el futuro, pero incluso aunque el día de mañana cambiara este gobierno y llegara gente con el criterio que se tenía en la época de la concertación, por ejemplo, aún así va a haber que recoger tantos platos rotos.
hacer tantas reparaciones de cosas que realmente las destruyeron completamente, como la educación, que es lo peor que le puede haber pasado a Chile, que va a tomar mucho tiempo recuperar, si es que alguna vez lo recuperamos, el tiempo perdido y recuperar el tranco, que yo no digo que no estaba ya disminuyendo desde antes de los gobiernos de Bachelet, pero con Bachelet empezó a gravemente disminuir el tranco del desarrollo económico. Yo creo que va a ser muy difícil que nos pongamos a la cabeza de ninguna cosa en América ya. Yo creo que ya no. Yo creo que nos farreamos una gran oportunidad. Nos farreamos una gran oportunidad porque dejamos que el país cayera en manos de un sector político que en todas partes donde ha estado o donde pueda estar, trae ruina, trae miseria, trae estancamiento, trae conflicto. La izquierda. Eso ha sido siempre así. Siempre. Yo creo que ya nos jodimos. Hay una novela de un gran escritor peruano, Mario Vargas Llosa, La ciudad de los perros, o La ciudad y los perros, donde hay en un momento dado, no, y hay otros libros de él, Conversaciones en la Catedral, en ese libro, Conversaciones en la Catedral. La Catedral es un bar en Lima. Entonces, en un momento dado, los que conversan en la Catedral, uno le pregunta al otro, ¿en qué momento se jodió Perú, hermano? Le dice. Nosotros, si nos hacemos esa pregunta, tenemos bien claro cuando se jodió Chile. Se jodió Chile con el segundo gobierno de la señora Bachelet. Ahí nos jodimos. Y nos recontra jodimos con el actual gobierno. No, lo digo en un programa internacional de domingo, ustedes saben lo que pienso, lo digo toda la semana. No hago otra cosa que dedicarme a ver las falencias de este gobierno. Lamentablemente, ojalá pudiera ver los éxitos, pero no los hay. El hecho es que Perú es un caso muy interesante de cómo una institucionalidad, al menos en la cuestión económica, que es lo vital, por mucho despelote que haya en la superestructura política, es básico. Perú está creciendo, vean ustedes las cifras, está con megaproyectos y van a tener más megaproyectos, va a llegar más inversión porque es un círculo virtuoso, una cosa positiva trae la otra. Nosotros lo vivimos en los 90. Ahora estamos viviendo el círculo contrario, el círculo vicioso. Una cosa mala trae otra cosa mala. Un caso muy interesante. Y desde luego, y por esa razón, hay muchas empresas chilenas que están poniendo sus ojos, que ya las han puesto y están invirtiendo en Perú. A veces eso crea resquemor en algunos peruanos, pero creo que están equivocados en eso. El capital, no importa de dónde venga, produce beneficios para el país donde llegó. Puede que usted, señor, si usted es peruano y está viendo este programa, a lo mejor no les gustamos mucho los chilenos. Está bien, pero el capital que llegue no tiene patria, no tiene bandera. El capital es capital, simplemente. Y está llegando a Perú, y Perú nos alcanzó, nos pasó y nos va a recontra sobrepasar tal como van las cosas. Me alegro por los peruanos y me entristezco por los chilenos, no porque nos gane otro, sino... A mí me da lo mismo, no, muchos países nos ganan desde siempre, todo el primer mundo nos gana de lejos. Me entristece pensar que estamos peor de lo que podíamos estar, que estamos peor de como estábamos en los años 90, que estamos peor, bueno, menos mal de lo que vamos a estar mañana si sigue esta ideología gobernando. Así es que... Ahora nosotros los chilenos y también muchos otros americanos estamos mirando qué pasa en Argentina. Y es muy importante y es lógico y razonable ver qué está pasando en Argentina con Milei. Pero yo los invito a ustedes a que echen una miradita a ver qué está pasando en Perú con la señora Boluarte. Pero sobre todo no por la señora Boluarte, sino que por esta decisión que se tomó en Perú en un momento dado de que sí había que instaurar el modelo neoliberal, atraer capitales y empezar a crecer. Y de hecho, en este momento en los índices económicos, Perú está saliendo de las situaciones de atraso en que vivió por mucho tiempo, bastante por detrás de Chile en realidad en esa materia económica. Ahora ya dejó de ser así. Esta es otra historia. Es un poco lo que pasó con nosotros en relación, por ejemplo, a Argentina. Argentina siempre era más rica que Chile. Tenía un PGB más alto, tenía un ingreso per cápita más alto, y llegó un momento que los pasamos. Y uno veía programas argentinos de televisión y estaba siempre sacada en las revisiones, ¿qué pasó? Chile, por Dios, ¿cómo está en Chile? Nosotros nos quedamos atrás. Bueno. Ahora, nosotros vamos a tener que hacer eso mismo con Perú.
Decir, bueno, por Dios, estos gallos la hicieron bien, ¿eh? Y nosotros aquí estamos marcando el paso con Cueva. Pero hubo un caso muy interesante. Yo quiero insistir. Milei y Argentina es un caso muy interesante en lo político. Perú es un caso muy interesante en lo económico. Recuerden y no lo olviden, la riqueza o la pobreza de las naciones no tiene que ver con la raza, la etnia, la cultura originaria, ninguna cosa. Tiene que ver con las instituciones. ¿Promueven o no promueven el esfuerzo personal, el incentivo a la inversión, al trabajo privado, a la ganancia personal, a crecer o no? ¿Hay corrupción o no? En Perú, por supuesto que hay corrupción. En todas partes hay corrupción. Pero fíjense ustedes que la corrupción hace daño, pero no es suficiente para parar un país cuando hay una institucionalidad que incentiva el trabajo y la inversión. Y al contrario, una sociedad podría no tener ni un átomo de corrupción, pero si no incentiva la producción, la inversión, el trabajo personal, el afán de crecer, esos países se estancan. Esos países se estancan simplemente, se empobrecen, se arruinan. Bueno, amigos, ya saben, políticamente miren a Argentina, económicamente miren a Perú, el país de los 15 megaproyectos. Y eso sería todo por hoy. Espero que me hayan acompañado. Y si no, bueno, mala suerte nomás. A los amigos peruanos que ven este programa, que yo sé que hay bastante, cuéntenme qué cosas yo debería haber tratado, que se las pasé por alto, pero no olviden que este es un programa de más o menos 30 minutos, no más. Así es que, y tampoco soy experto en historia peruana. Hago lo que puedo con lo que tengo. Ya, eso sería todo. Nos estamos viendo el lunes. Chao.